realizar una película. Entonces se posicionó acá en Potosí. Ese año justamente estaba Gonzalo Sánchez Lozada de presidente y hizo la película One Dollar of Today, un dólar al día. ¿Qué quería decir? Que en esa época, como estábamos en un cambio transitorio, como les digo, en una transición de rescate de economía, de la clase baja, de la clase alta y de la clase superior, o sea, de clase media, alta y baja, perdón, ganábamos un dólar al día. Y uno pues, se puede pensar, nah, imposible, ¿cómo vas a ganar un dólar al día? Cuando saca sus parámetros, verdad. El minero ganaba un dólar al día. El millonario ganaba un dólar al día para hacer comer a su familia. O sea, todos gastaban un dólar al día para hacer comer a su familia, ¿no? O sea, por persona, un dólar. ¿Cómo cuesta el sacrificio de esas personas? Y me acuerdo que esa señora se consiguió una ONG que le había promovido, ¿no? Su proyecto. Vino acá a Potosí, se realizó la filmación de la película, se buscó a una persona del Cerro de Potosí, a una señora que cuidaba las bocaminas, ¿no? Y cuando esa señora, lamentablemente, la idiosincrasia boliviana, los defectos que tenemos, no le gusta al extranjero la flujera, ¿no? La señora tenía 7 hijitos, así como gratuita. Aparte de ello, tenía al cuidado de ella a su mamá, que era inválida. Su esposo era minero que a duras penas estaba, pobre, tenía una enfermedad de mina bien crónica, ¿no? Viendo todo eso, la turista la escogió a ella para rodar la película. Rodaron la película, la extranjera se comprometió a ayudarle mediante una ONG, mandándole mensualmente un monto de dinero, pero con la condición de que sus hijos estudien y ni bien salgan bachilleres, ella los iba a llevar al extranjero y los iba a cambiar totalmente la vida, convirtiéndoles en médicos, o sea, en algún tipo de profesión. ¿Estaba bien o no estaba bien? Formidable, ¿no ve? Y no es mentira, ¿por qué? Porque mi esposo era el que recibía el dinero y le entregaba a la señora. Le mandaba esas veces $200, era plata, cada mes, $200. Pero a veces la idiosincrasia, como les digo, es increíble. La señora era pues así muy linda. Pero cuando ella mandaba la plata y a veces había algún retraso, al día siguiente era, no, Freddy, que es de mi plata, ya te ha debido mandar la Alejandra. Así. Y mi marido era, pero la señora se llamaba María. Le decía, pero doña María, recién estamos en esta quincena, ha habido paro, no sé si habrá. Y yo estoy ocupado para irte a ver al rato. Espérame, voy a ir tal día y ya. Iba mi esposo, sí, evidentemente a llegar, sí, se lo llevaba hasta el cerro, ¿no? Y así. Pero la gringa, como ella les decía, la gringa, tenía constantemente comunicaciones hasta que se murió el señor, su esposo, ¿no? Murió entonces la turista, quiso conseguir otra ayuda más, como no había ya sueldo del esposo, quiso conseguir ya otro lado más para que le den más dinero. Entonces consiguió otra ONG que les respalde, pero de esa ONG llegaron acá a Potosí y mandaron a alguien que venga a hacer el estudio. Justo era por las fechas de noviembre. Y como la señora tiene sus costumbres de hacer el Todos Santos, agarró toda la plata, nunca juntó el dinero, siempre lo derrochó. Y justamente llegó este extranjero, llegó al Todos Santos. Vio de que la gente se emborrachaba, comió gratis, bebió gratis, todo a costas del dinero de Alejandra. Fue, hizo su informe y desde ahí en adelante le quitaron totalmente el dinero. Cuando hicimos el reclamo respectivo, argumentando que son costumbres que hacemos acá en Bolivia, dijo la turista, esas costumbres yo las respeto, pero para esas costumbres
ella tenía que haber trabajado y no sacarles el pan de la boca a sus hijos para dar a montón de borrachos. Tenía razón. Desde ese entonces, no solamente fue perjudicada ella, sino varias familias que estaban en el Alto de Potosí, en algunos sectores que también se habían beneficiado con ese dinero. Entonces, estas ONGs, con lo que entró el otro partido, ya directamente fueron desapareciendo también. ¿Por qué? Porque ellos llevan allá esos documentales y reciben dinero. Es como si lo estuvieran poniendo en concurso a las películas, a los documentales. Entonces reciben pues montos de dinero por producción y por regalías, que quiere decir que cada mes les pagan a ellos por producción de esa película. Cuando ustedes miran en el YouTube una película, ¿qué pasa? El productor de esa película gana dinero. Claro, por los vistos gana dinero, ¿no? Esas son regalías, ¿no? Entonces, existen organizaciones sin ánimo de lucro, pero de alguna manera por abajito hay dinero, ¿ya? Por otro lado, la economía solidaria. En este grupo pertenecen a todas las cooperativas sin importar que la actividad se dedique, o lo más importante, el bienestar de los asociados o la familia. Acá, por ejemplo, está lo que son las aldeas SOS, ¿no? Ellos, por ejemplo, buscan a los profesionales y nos nombran como padrinos, ¿no? Para ir dando mensualmente un monto económico para los niños. Pero nadie se beneficia, el Estado es el que ahora había sabido controlar también eso, ¿no? Por otro lado, la clasificación de las empresas modernas, hasta ahí habríamos terminado, por ejemplo, por esta clasificación que habíamos visto. Pero también existe una clasificación, perdón, pequeña de las empresas modernas de hoy en día, ¿no? La clasificación de estas empresas no es siempre una tarea fácil o la diversidad de sus productos y procesos, según el factor geográfico e incluso el cultural. ¿Por qué necesitamos hacerlo? Hay muchas razones para categorizar estas organizaciones. ¿Qué quiere decir? Hoy en día la modernidad nos ha traído tal vez, nos ha traído soluciones, pero también nos ha traído problemas, ¿no? Dentro de ello se han formado estas empresas modernas que de alguna manera no están acá, viven en el extranjero, pero nos mandan sus productos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, son empresas que trabajan por vía internet, ¿no? Me ha antojado, mira estos audífonos, mami, pero sabes que desde no sé qué lugar mi hijo me ha dicho que lo habían mandado desde Alaska, no, no, no era Alaska, si no me equivoco, era de Estados Unidos, pero en Estados Unidos, creo, entre Estados Unidos y Canadá, algo por ahí, no sé qué lugarcito, unos audífonos baratos, para mí baratos, ¿no? Pero le han mandado por FedEx. Yo pensé que no iba, yo he dicho, no, te han estafado, no va a llegar. ¿Por qué? Porque había dado su número de crédito, él de su tarjeta de crédito que tiene, le han cobrado más un interés que cobra Bolivia, que era 40 bolivianos. Entonces yo dije, no, te han tomado, pero ¿cómo vas a hacer eso? Cuando ha pasado 15 días y de 15 días ya ha llegado el audífono. Creo que sí, Amazon, creo que así, unos audífonos ya llegaron, ¿no? Para mí me parecían chafas, pero bien nomás, hasta ahora está aguantando. El otro que le he comprado de aquí más bien se ha arruinado más rápido, ¿no? En cambio, el otro está todavía. Por otro lado, nos dice, ¿por qué necesitamos hacerlo? Dice, hay muchas razones. Primero, regulación, dice, de poder agrupar a las empresas es imprescindible para legislar su funcionamiento. No podría existir, por ejemplo, una normativa para cada tipo de empresa. A ver, esta empresita, esas del Amazon, por ejemplo, ellos tienen sus normas. Lo único que hacen es de que acá pagan un impuesto, ¿no? Un impuesto ya trazado, equilibrado mediante el país y ellos pueden exportar, se puede decir, y meter acá a Bolivia. Ahora, si vamos a regular algunas leyes,
por ejemplo, tendrían que regular, ¿no? De exportación de mercados, de importación de mercados. Existen esas leyes, pero tendrían que ser ahora con la nueva tecnología que hay de una forma más moderna. Por ejemplo, acá en Bolivia no cobramos soncitos, porque en Face, por ejemplo, lanzas una publicidad y Face te notifica y te dice que tienes que pagar un monto de dinero, ¿no es cierto? Si quieres sacar esa publicidad. ¿Y dónde va ese dinero? ¿Acá en Bolivia se queda o dónde se va? No, pues al extranjero. ¿No ve? En cambio, acá tendríamos que hacer eso. ¿Por qué? Porque se está utilizando territorio boliviano. Más bien nosotros tendríamos que cobrar a los de Face, ¿no? Por sacar tal vez fotos o algo de acá de Bolivia. Y no lo hacemos. A eso se refiere que tenemos que regularizar normativas para este tipo de funcionamiento de las empresas modernas. Por otro lado, también existen convenios. De una forma parecida, es necesario para la negociación y definición de los convenios entre los trabajadores y las empresas. Los convenios de las empresas modernas hoy en día prácticamente están anulados. ¿Qué quiere decir? Solamente trabajan 3 meses o hasta que el propietario lo disponga, pero son menos de un año. Los trabajos generalmente hoy en día son eventuales o son, como en la universidad están de moda, las famosas consultoras, que duran un periodo pequeño y chao para tus servicios, ¿no ve? Por otro lado, dice de forma estadística, para saber la situación real de un país se debe analizar su tejido empresarial. Manejar sus datos de forma independiente sería imposible, de ahí la importancia de mantener una clasificación actualizada. Ahora, al saber, por ejemplo, que las empresas se clasifican por diversos aspectos, diversos funcionamientos, estamos viendo de que las empresas tienen clasificaciones modernas que nos van a poder ayudar a desarrollar cualquier tipo, cualquier país o cualquier tipo de negocio. Si hablamos, por ejemplo, de empresas industriales, son aquellas empresas en donde la actividad es la producción de bienes por medio de la transformación y extracción de las materias primas. Estas, por ejemplo, también tienen una clasificación. Se clasifican en extractivas, manufactureras y agropecuarias. ¿Cuáles serían las empresas extractivas? A ver, a los chicos de allá, del más allá. Chicos del Internet. ¿Cuáles fueran las empresas extractivas? Las que extraen recursos naturales. Ya, por ejemplo, Por ejemplo, las empresas mineras. ya, mineras. Segundo, las empresas petroleras. Tercero, petroleras. ¿Qué más de moda está por el oriente? Ajá. Las empresas de guano, las empresas salitreras. Claro, están extrayendo salitre, ¿no? Todas esas empresas extractivas están extrayendo de la tierra algo, ¿no? O algún mineral, ¿no? O directamente algo que ellos desean que se transforme, ¿no? Por otro lado, también existe dentro de las empresas industriales las manufactureras. Son las que transforman la materia prima en productos terminados. Estas últimas, a su vez, pueden ser empresas que producen productos para el consumidor final o empresas que producen bienes de producción. Por ejemplo, ¿cuáles serían las manufactureras? ¿Ah? La, después, otras empresas manufactureras, a ver, ¿qué hacen su transformación del producto? ¿Mm? Sofía, fideo Sofía, azúcar bermejo, alcohol del Aceites, caimán, aceite girasol, ¿qué más? venado, industrias venado. Productos venado. Aquí, no se duerma, joven. Todo te duele, enfermito es. A ver, una empresa que haga transformación manufacturera. Cervecería. También las conocemos a las empresas manufactureras como aquellas que utilizan las manos para la transformación, por ejemplo, ¿no? A eso también se les conoce.
Dentro de las empresas agropecuarias se tiene, por ejemplo, la función de explotar la agrícola y ganadera. ¿Qué quiere decir? Aquellas empresas grandes, por ejemplo, le conocían al Maicu, ¿no ve? ¿O han escuchado del Maicu? Sí, el Maicu, Maicu, el empresario cebollero más grande de Bolivia, que ha fallecido, ¿no? El año pasado, que quería ser presidente, pero nunca tuvo la oportunidad, ¿no? No creo, no creo que hubiese llegado. Estaba dividido, ¿no? Entre dos, pero su pensamiento era demasiado, ¿cómo les digo? Peor, peor que Debo, ¿no? Era demasiado racial, ahí está, muy racista, demasiado, muy eh, extremista, extremista, mm, muy extremista, ¿no? Exacto. El giro industrial de una empresa implica un proceso de transformación. Este proceso podrá hacerse íntegramente en la empresa y solo ser esta una parte más. Este tipo de empresa, aunque tradicionalmente han sido muy dependientes de la mano de obra, cada vez más su giro o actividad depende de la capacidad de la tecnología. Como les decía, por ejemplo, antes en la cervecería de acá en la Potosina, todo lo hacían pues a mano, manualmente, las máquinas también tenían que girar, las válvulas, todo eso era manual, pero con la tecnología ya prácticamente ya está desapareciendo. Lo único que hoy en día el ser humano hace es apretar botones, programar tiempos y listo, ¿no? Y ahí prácticamente ya nace lo que es la nueva modernidad de la empresa en la manufactura, ¿no? Por otro lado, dentro de las empresas modernas están las empresas comerciales. Se trata de empresas intermediarias entre el productor y el consumidor, en donde su principal función es la compra y venta de productos terminados, aptos para la comercialización. Las empresas comerciales se clasifican, dice, en mayoristas, menudeo, menoristas y comisionistas. Si hablamos, por ejemplo, de estas empresas comerciales, ¿se han dado cuenta con la nueva administración de que las empresas comerciales rinden mejor que las empresas industriales? ¿Por qué? Porque mediante un comercio existe lo que se llamaba antes un trueque, pero esta vez es una compra, ¿no? Antes generalmente, ¿qué es lo que hacían? Venían los del campo y te decían, tengo un quintal de papa. ¿Hasta ahora sigue? Así, un quintal de papa, ¿no? Te traían, ¿qué me vas a dar a cambio? ¿No? Y antes, por ejemplo, yo he vivido todavía eso del trueque, porque venían, decían, un quintal de papa, ¿qué me vas a dar, mamá? Y le decían a mi mamá. Mi mamá agarraba, les daba azúcar, arroz, ¿no? Latas de sardina, que esas veces era lo que más querían ellos, ¿no? Y el famoso uchuluru y ají. El uchuluru eran las pepitas del ají, sacadito, apartecito en una latita y aparte el ají. Y ellos ambicionaban pues eso. Entonces te cambiaban un quintal de papa por esos productos, ¿no? Cuando vos ibas al campo, lo propio. Por ejemplo, la abuelita de mi esposo dice que llevaba pan y ella iba a cambiar por oca. O sea, que con todo su mercado se venía solamente por ir a cambiar pan, ¿no? Y era un medio comercial de trueque, ¿no? Donde todos salían beneficiados. Hoy en día la modernidad nos dice que estas empresas comerciales generalmente ya buscan estratos para distribuir su mercadería, pero primero ellos se enfocan en los mayoristas. ¿Qué quiere decir? Realizan la venta a otras empresas en grandes volúmenes, pueden ser al menudeo o al detalle. Por decir, la empresa papelera de plásticos, ¿no? No estoy hablando de librería, de plásticos. Saca todos sus productos, baldes, bañeras, canastos, todo eso. Lo vende ya sea a empresas, a otras empresas, que ellos se van a ocupar de venderlo o distribuirlo en el mercado. O también pueden mandar, por ejemplo, a personas mayoristas que compren por fardos.
¿Alguna vez han ido a La Paz y han ido a la zona de la Garita Lima? Nadie. Donde venden todo por fardos. A ver si van a La Paz. Existen locales, así galpones grandes, por la Garita Lima, por ahí, en donde tú entras y dices, ay, qué lindos juguetes, que todo es por fardo, no te venden por unidad, pero al ladito de ellas está donde te venden por cajas o por cienes o por docenas, pero no te venden por unidad. Y al ladito siempre de ellos recién están las que sí te venden por unidad. Entonces, ¿a ello qué se llama? Existen las tiendas mayoristas, ¿no? Las que te venden por fardos o por cajas. Y existen las tiendas por menudeo, que venden productos en grandes cantidades o unidades para la venta del consumidor. O sea, ellos ya te venden por docenas, por cienes, ¿no? Y los minoristas o detallistas, que venden productos en pequeñas cantidades al consumidor. Dentro de estos estarían las tiendas, los de la feria, ¿no? Porque los de la feria también traen. ¿Y ellos a quiénes venden? A las tienditas, ¿no ve? Las tienditas de barrio. ¿Quién tiene algún familiar o mamá o tal vez que tenga su tiendita? Ah, van a comprar a la feria, ¿no ve? Por docenas, por cajas van a comprar. Ustedes estarían dentro del rubro de minoristas o detallistas, ¿no? ¿Carrera es? Ah, ni modo, pues, así no. Pero así le compran, ¿no ve? Sí, dice, así le compro. Ya. Entonces, la modernidad ha abierto un nuevo paradigma, ha abierto una nueva puerta a una nueva negociación, que lo tienen los de Avon, los de Herbalife, los de Ésica. ¿Cuál sería? Una nueva puerta para la comercialización. ¿Qué ganan cuando ustedes venden un perfume? ¿Ah? Un porcentaje o comisión. Comisión. Exacto, las comisionistas. La venta es realizada a consignación en donde se percibe una ganancia o una comisión, ¿no? Esa es la nueva modernidad que nos está llevando. Por ejemplo, se dice, tú compras el perfume a 40 pesos, pero su precio real es 80 pesos. Y ahí, ¿no? Hay por el 25, luego subes el 40, 30, 50, así, ¿no? Tienen escalas. A eso se llama negociación piramidal, ¿no? Entonces, existe esa nueva área. Ahora, ¿cuántos nombres de empresas comerciales se te ocurre ahorita mismo? A ver. Sí, a ver, primero vamos a empezar acá, uno allá, uno acá. Empresas comerciales. ¿Qué se te viene a tu cabeza de una empresa comercial? ¿Ah? Jambal. Ya. Jambal es una empresa extranjera, ¿no? Multinacional, porque está prácticamente en todas las naciones, ¿no es cierto? Por su lado de impuestos, por ejemplo, esta evade impuestos porque no dan factura desde allá. Se puede dar factura acá, ¿no ve? Pero no dan factura desde allá, ¿no es cierto? Exacto, por eso es transnacional. Ya. Otra empresa. Asorte. ¿Qué tipo de empresas? Igual, ¿no? Ya. Aquí, Marioli, una empresa comercial, la que se te venga a tu cabeza. A Marioli, ves, me he visto aquí. ¿Qué? Sí, está tu cuenta. Estás aquí. ¿Has entrado? ¿Sí? Aquí dice Marioli Loaiza. Ah, Mariela Loaiza, perdón. Ah, entonces con ella te he confundido la otra vez. Ah, Mariela. ¿Me escucha, Mariela? Okay. Sí, A ver, listen. una empresa comercial, cualquiera que se te venga a tu cabeza. Sica, Ya. Ya han dicho, una nacional. una nación de cualquier producto. Cualquier cosa, cualquier.
Pilandina. Pilandín. Pilandina es una empresa nacional de grande capacidad, emite factura, ¿no? Paga patentes, paga prácticamente todo lo que se necesita para ser un buen contribuyente, ¿no? Su negociación, ¿cómo es de ellos? ¿De qué tipo de negociación tiene? Tiene mayorista, menudeo, minorista y al detallista, ¿no es cierto? Tiene todo ese campo, por eso que es una gran empresa. A ver, Magalí, otro nombre de empresa. Comercial. Que sea boliviana. Magalí. Sí, dicen aquí. Un nombre de ¿De empresa Potosí, dicen o de Bolivia? de Bolivia. Dicen, ¿me escucha? Sí, te escucho. De Bolivia, de Bolivia. Empresa comercial. Ahí no se dice. Más o menos, ¿qué tipo de empresa dice? De Cruz, cualquier dicen. empresa comercial. Cruz puede ser, le dicen. Diego, ¿qué ha dicho? Y de la broma, ¿ya? O sea, Anaco. No estamos atendiendo bien la clase, Magalí. Hay que atender la clase. ¿Ya? A ver, Diego, ¿qué decía Diego Kelvin? Empresa comercial Incruz, dicen. Incruz también. ¿Por qué? Porque vende movilidades, ¿no? Ellos generalmente tienen una actividad económica que venden directamente a las personas. Se puede decir que es mayorista, pero de directa conexión, ¿no? Y así, existen distintas empresas que tienen un aspecto netamente comercial. Ahora, también existen empresas de servicio. ¿Cuáles son las empresas de servicio? Exacto, Entel, Tigo, después Viva, Periódico de Potosí, también, ¿no? Dice que son empresas que brindan servicios a la comunidad, pudiendo tener o no tener fines de lucro. Pueden tener o no pueden tener, ¿no? En esencia, son otra forma de empresas comerciales, pero la diferencia es que el valor ofrecido es intangible. ¿Qué quiere decir? El servicio frente al producto. Estas a su vez se pueden clasificar por servicios públicos, varios, comunicación, energía, agua, por servicios privados o varios, servicios administrativos, contables, jurídicos, etc. De transporte, de personas o mercaderías, de turismo también. Estas empresas de servicio siempre van a brindar, ¿cómo se dice esto? Van a satisfacer alguna necesidad requerida de ustedes. Por ejemplo, todos utilizamos el agua. ¿O nadie utiliza? Sí. ¿No usas agua? Todos utilizamos el agua. Con su lengua, dice que tenemos una compañera gato, chicos, los del más allá. Todos utilizamos agua. Esta empresa de servicio generalmente es del sector público, ¿no? Existen también de servicio privado, por ejemplo, de servicio privado serían Entel, Tigo, Viva, después, ¿cómo se llama esta otra empresa? Claro, no hay ese tipo de empresa. Sí, esa empresa que hace conexiones de gas, pero que no está con yacimientos, ¿qué se llama? Hacen las instalaciones de gas, no me acuerdo qué empresa es, pero ellos hacen un servicio, ¿no? Pero que es privado, ¿no? Eso. Existen también las empresas de transporte, las famosas flotas que les llevan de un lado a otro, los micros, los taxis, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, estamos con la modernidad de las empresas deliveries, que nos hacen el favor de traer nuestra comida. Aunque sea revuelto, pero no los traen. ¿Verdad, no es cierto? Yo he tenido malas experiencias, por eso digo que mi pizza me han traído doblada dos, así que bien aplastada, fea, ¿no?
Y mi picante de pollo me han traído igual revoltijo de picante de pollo. Un pique macho, así no voy a notar la diferencia, ¿no ve? Ya. Otras empresas de servicio público también son las empresas turísticas, por ejemplo, las agencias, porque ellos te brindan un servicio por hacerte conocer distintos atractivos. Ahora, también hay instituciones financieras que nos prestan el servicio de realizar los circulantes, los depósitos, los créditos para que uno viva mejor, ¿no es cierto? Los bancos estarían dentro de él o las cooperativas también, ¿no? El servicio también te viene del lado de la educación dentro de las empresas, de las instituciones públicas, ¿no? La educación gratuita o ya sea la educación privada. ¿Qué tal estarán llorando ahora si se aprueba siempre esa ley de que vayan a dar sus exámenes en aula? Pero los papás se están oponiendo. Sí, están queriendo, pero va a haber un montón de aplazos. Eso es obvio. Obvio, obvio. Sí. Yo veía en el Face, por ejemplo, a ver, vamos a opinar porque esta es parte también de nuestra formación de ustedes de contadores. Cuando asesoran algún colegio, o pagan o no van a pagar si se aplazan sus huevos. ¿No ve? Uno, si están del lado fiscal, los papás les van a venir a pegar a los profesores, ¿no? O sea, es una polémica grande que está y es un peligro, de verdad es un peligro. Van a ir a dar sus exámenes presenciales. Yo lo veo inútil y lo veo hay que ser claros. No es lo mismo la tecnología que el que ustedes estén aquí en aula. Por ejemplo, los pobres no se escucha, se distraen. ¿Acá qué distracción hay? ¿Hay tele? No hay. Su gato, su perro, alguien está a su lado, no. ¿No es cierto? En cambio, en la casa está volando una mosca y los chiquitos están. Los jóvenes están, la mitad de su pantalla está con la clase y la otra mitad está con su novela de las chicas o con sus programas de los chicos. ¿No es cierto? Así está. ¿No ve? Y el aprendizaje hoy en día, yo les digo, chicos, yo hace 2 años me he reído grave, siempre me he reído de un muchacho que ha sido alumno de acá del instituto, ¿no? En donde él venía del campo, de mi culpa, ya me ha dicho que venía, ¿no? Y este muchacho nos dice, bueno, él ha venido con las mejores intenciones de estudiar, bien, pero el pobre no sabía nada. Estaba bien retrasada su educación y chueca, bien chueca su pensamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque vino y el pobre, por ejemplo, matemáticas solamente había visto hasta funciones. No había visto más en el campo, solamente funciones. No habían ecuaciones, no había logaritmos, no había nada. Y el pobre en acá ha sufrido, ¿no? Yo me imagino, no sé si seguirá o habrá seguido, ¿no? Pero la verdad que estaba sufriendo, ¿no? Entonces, hoy en día no podemos decir que vamos a sufrir, porque hoy en día la universidad y los institutos son pues distintos. Nosotros no les vamos a pedir lo que han aprendido en colegio, les vamos a pedir lo que les estamos enseñando, ¿no ve? Ahora, otra cosa es que sea base fundamental de que sepan leer, sepan escribir, sumar, restar, dividir, multiplicar, y que sepan mínimamente si van a ir a una carrera financiera, lógicamente tienen que saber operaciones, ¿no? Distintas operaciones algebraicas, eso se exige, ¿no? Si van a ir, por ejemplo, al lado de secretariado, lógicamente que tienen que saber mínimamente escribir bien, leer y escribir bien, ¿no? Y tener destrezas. Prácticamente se va desarrollando las destrezas cuando uno va... Ortografía literaria. Claro, también, ¿no?
Por otro lado, si va a estudiar derecho, tiene que saber, ¿cómo se dice? Claro, pero si va a estudiar derecho, ¿qué va a tener que aprender? Aparte de leyes, filosofía, La Constitución. exacto, la Constitución, historia, psicología, todo eso va a tener que aprender, ¿no? Son bases, pero en allá ya le van a dar otra visión, otra perspectiva. Entonces, no nos pongamos a... Yo con los profesores me peleo, yo les digo, no quieras tapar el dedo con el dedo el sol. Porque lo que tú estés enseñando, lamentablemente, muy poco le va a servir a mi hijo, ¿no? Y a ver, si quieres ser sacerdote, mi hijo, ahora que lo han arruinado la religión, porque ya no avanzan como antes religión. Ahora lo que avanzan son creencias, cosmovisión andina. Lógicamente que tienen que saber, pero eso tendría que estar introducido en un tema de sociales, en sociales. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene que enterarse de todos. Puede estar como un tema inmerso, ¿no? En sociales. En cambio, la religión tendría que llevarse, quienes quieren llevar religión tendría que ser también optativo. Porque pues, hay personas que son mormonas, hay personas que son testigos de Jehová, qué sé yo, ¿no ve? Y así se abriría un abanico también de creencias, pues, ¿no ve? Como dice que somos laicos, entonces se podría. Ahora, ¿las instituciones de salud son de servicio? Sí, ¿no ve? Todas, ya sean privadas o públicas, son de servicio. Y finanzas y seguros, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, hay instituciones o empresas de seguros, por ejemplo, CIA Cruz, Bolivia, esta otra, ¿qué se llama? ¿Cómo? El SOAT también es una empresa El de SOAT seguro. también es de servicio público, ¿no? ¿Qué pasa si hay un accidente? Cubre una parte el accidente, ¿no? Económicamente. Ahora, nos dice, yo, por ejemplo, quisiera que si no estuviéramos en pandemia, yo les hubiese dado la tarea de que vayan a visitar mínimamente 3 instituciones de servicio público, 3 instituciones de servicio privado y mixto. Y que me traigan fotos, ¿no? De eso. Pero no podemos hacer eso en esta época de pandemia. Por un lado es arriesgarles y por otro lado es para que hagan su agosto en mes de octubre. ¿Ya? Además de lo que hemos visto, según la actividad, las empresas también se pueden clasificar, dice, por el sector primario, secundario y terciario, ¿no? Habíamos visto el otro día ayer, habíamos visto por el sector primario. ¿Quiénes están dentro del sector primario? A ver, ¿qué empresas hemos dicho que están dentro del sector primario? ¿Cuáles están dentro del sector primario? No, las empresas que están dentro del sector primario. ¿Primario? ¿Cuáles, chicos, los de allá? ¿Cuáles tuvieran las empresas dentro del sector primario? A ver, escucha. Las empresas mineras. Sí, ¿ya? Son aquellas empresas prácticamente que nos dan la materia prima, ¿ya? Por un lado. Y algunas también realizan la transformación de estos productos primarios, no elaborados, los que se utilizan para después como materia prima. Por ejemplo, el mineral, ¿no es cierto? 2, le decía a ella, puede ser la pil, ¿por qué? Porque ellos tienen su propio ganado y ellos sacan la leche, ¿no es cierto? Aquí podemos encontrar, por ejemplo, a la ganadería, agricultura, avicultura, caza, pesca, etc. Las empresas del sector secundario es en el que se transforma la materia prima en producto de consumo o bienes o equipo que pueden utilizar también para otros. Por ejemplo, las empresas secundarias ya prácticamente son aquellas empresas que realizan la transformación, ¿no? Como les decía, por ejemplo, los de yacimientos, si están en el sector primario, pero cuando ya venden el gas, ya lo transforman, ¿no ve? También tiene ese tipo de ámbito, ¿no ve?
Otras, por ejemplo, acá Pilcayara trae la leche y lo transforma en deliciosos quesitos, yogur, helados, ¿no? Exacto. Por el ámbito del sector, de este sector, por ejemplo, nos dice que en el sector terciario se encontrarían pues a las empresas